Desde esta perspectiva, de nuevo, ¿cómo veríamos porque quiero seguir insistiendo sobre la vulnerabilidad del soberbio. Y creo que esto del ego que tú mencionas, Alexander, es importante. Y esta herida que se tiene de rechazo, etcétera. La vulnerabilidad, dices, es el no pertenecer. Marco dice, es no ser reconocido, no ser aceptado. Y en ese sentido es una insistencia del soberbio de seguir esforzándose por decir y por mostrar su ego, por mostrar su fuerza, por mostrar su poder, su control, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que ver, y es lo que quisiera que pudiéramos abordar ahorita en este siguiente segmento, tiene que ver también con estos mandatos de la masculinidad tradicional hegemónica, en donde nos exigen a los hombres, y aquí sí, especialmente a los hombres, ser el macho alfa dominante, ¿no? Ser el number one, el chido, ¿no? Y que de alguna manera lo que le pasó a Trump, como decías, Alexander, pues es reflejo de esto. Y esa es justamente su vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad del hombre, del macho, del hombre tradicional, es que los demás se den cuenta que no es tan fuerte como aparenta, que no tiene el control como aparenta. Y creo que es lo que debe de estar viviendo ahorita Trump, ¿no? Como pueden vivir los gobernantes que pierden el poder o los reyes que pierden el piso, digamos, ¿no? Y la gente les da la espalda. Debe de ser algo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo relacionarías esto, Alexander? Estas dos miradas, ¿no? La vulnerabilidad y el tema de la masculinidad hegemónica, de los mandatos culturales. Gracias, pero lo voy a hacer más espeso, porque voy a unirlo con la herida del rechazo. Cuando nacemos o antes de nacer y nuestros padres saben cuál es el género que tenemos, si vamos a ser hombres o mujer, muchas personas, dependiendo de si el padre ya venía con varones anteriores, ¿qué es lo que quiere después? Una mujer. Y ahí se crea la herida del rechazo, o lo contrario. Quería que el hombre, su primer hijo varón, fuera varón y nace una mujer. Desde esa herida del rechazo, de el caso mío por ser el segundo varón de mi papá, pues mi papá quería que yo fuera una mujer. Así como me pasó a mí, le ha pasado a muchos hombres. O lo contrario, como aquí hay personas que nos ven mujeres, las mujeres fueron las primogénitas y por haber nacido mujer, tuvieron la herida del rechazo. Yo, Alexander Guerrero, al no haber cumplido la expectativa de mi padre, tengo que buscar un lugar, que es la pertenencia. Pero como varón, de entre los mandatos patriarcales, dentro de los mandatos machistas, ¿cómo puedo lograr mi pertenencia? ¿Cómo puedo? Y a partir de ahí, que es lo mismo de cómo pertenezco a la tribu, pues de cómo pertenezco a la tribu es por la herida del rechazo. Y tengo que empezar a crear mi máscara. ¿Y qué es lo que hace el soberbio dentro de la masculinidad o dentro del patriarcado? Empieza a través de su inteligencia, ¿sí? A través de la intelectualidad, querer pertenecer para poder sentirse superior a los demás a través de la inteligencia. Ya sabemos cómo la inteligencia es una forma en que opera el patriarcado, porque la mayoría de acceso al estudio era para los hombres. La mayoría de acceso al poder era para los hombres. Ahí lo estamos uniendo entre la herida y el patriarcado. ¿Cómo yo puedo entonces pertenecer teniendo esta herida del rechazo? Aparte de la inteligencia está la persona adinerada,
que cree que vale más por todo el dinero que tiene. Y desde este ego soberbio del dinero me posiciono ante los demás. O hay personas que no es a través de la intelectualidad, ni es a través del dinero, sino a partir de ser exitoso. Entonces se creen superiores por todos sus logros, por toda su fama, y esos logros y esa fama es lo que hace que se sienta superior a los demás, que como hombres queramos robarnos el protagonismo, queramos ser el centro de atención, que los demás nos admiren, que los demás nos alaben, que era lo que pasaba también con don Juan de Marco, que detrás había una soberbia de que él creerse el que era capaz de conquistar a todas las mujeres, ¿sí? Y hay unas características que más adelante podemos nombrar para poder ejemplificar cuál es el modus operandi, cómo yo me puedo reconocer como una persona soberbia. Pero por ahora, el dinero, el éxito y la inteligencia son tres formas en cómo el patriarcado posiciona al hombre y le exige que el hombre sea hombre a través de esas tres máscaras, podríamos llamarlas. Gracias, Alexander. ¿Cómo ves tú, Marco, esta interrelación entre patriarcado, soberbia y heridas de la infancia? Un tema. Total, exactamente. No, pues tenemos una cultura donde el hombre tiene que ser o no es, y no el ser desde esta parte espiritual, íntegra, que evoluciona, bla, bla, no, sino desde el ser con dinero, desde el ser con poder, ¿sí? Y entonces, si no tienes dinero y no tienes poder, pues entonces no eres, y entonces ahí nos metemos en un dilema bastante fuerte, porque pues esta parte me preocupa, porque es el modelo económico que seguimos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con el obrero que es un buen padre de familia y juega con sus hijos? ¿Sí? Y digo obrero por decir un perfil, ¿no? Y que gana el mínimo. Entonces, para mí es delicado. Sin embargo, bueno, la persona con soberbia es una persona que destruye porque no hace contacto. En verdad no hace contacto, ni siquiera consigo mismo. ¿Sí? Va con la mirada fija puesta en lo que quiere y lo va a lograr y lo va a lograr y lo va a lograr, y deja de hacer contacto consigo mismo y deja de hacer contacto con los demás. Racionaliza, ¿sí? La persona que está en soberbia solamente es de aquí para arriba, ¿sí? No hay, en el cuerpo están las emociones y hay un cúmulo de información ahí valiosísima, sin embargo no conecta esto con esta parte corporal donde están las emociones, ¿sí? La persona con soberbia es egotista, ¿sí? Y si bien es cierto que hay que ser egoístas, por favor, hay que ser egoístas, pero hay que ser egoístas en tiempos de turbulencia y aplicar el principio de la mascarilla. Cuando el avión, nos dicen las azafatas y los azafatos, cuando el avión empieza a estar medio raro ahí el ambiente, van a caer unas cosas de arriba y usted se las va a poner y va a sacar unas cosas de abajo y se las va a poner, mascarilla y chaleco, ¿no? Y cuando usted esté ya seguro, si tiene alguien a su cargo, lo atiende, ¿sí? El egoísmo es bueno, el egoísmo es positivo, pero entonces cuando llegamos a cierto nivel de bienestar, entonces empiezo a ver hacia los demás. Entonces, es por eso que decía al principio que la línea está demasiado delgada entre egoísmo, autoestima, soberbia, orgullo, narcisismo. Pero el que tiene soberbia realmente se va volviendo tirano, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decía hace rato Alexander, ¿no? Siente que no pertenece, ¿sí? Siente que no es reconocido, siente que no es aceptado y necesita posicionarse con esa fuerza intelectual, como bien lo dices, Alexander, ¿sí? Desde la intelectualidad o desde otras formas de ejercer el poder. Fíjense que al escucharlos, Alexander y Marco, yo regreso un poquito al cassette, al tema de la vulnerabilidad. No es que regrese, estamos en el mismo tema, ¿no?
la vulnerabilidad del soberbio, como está desconectado de sí mismo y está conectado con una ilusión de poder, de control, de raciocinio, de dinero, de puesto, de incluso mi familia, ¿no? De ser lo mejor, de ser el mejor estudiante, etcétera. Como está en una desconexión consigo mismo, entonces la vulnerabilidad está cuando se le muestra la realidad. Cuando alguien le dice, pues tendrás mucha lana, pero mira, tus hijos valen gorro, ¿no? O tendrás mucho poder, pero si yo no trabajo, tú no ganas. Pues tendrás mucha razón en lo que piensas, en tu intelecto, como bien dices, Alexander. Pues sí, pero yo gano más que tú, ¿no? En fin, es decir, cuando alguien o algo, una situación, una persona, le muestra la realidad, lo que es, y entonces ahí está su vulnerabilidad, en que se cae. Y es este símil que hacemos acá en México, no sé si en Colombia también exista, cuando decimos que no, ya se le subió el poder, se sube a un tabique, a un ladrillo y se marea, ¿no? Y se marea, es decir, pierde piso, pierde el sentido de la realidad. Y creo yo que, desde luego, coincidiendo con todo lo que han dicho ustedes, pero esa es una vulnerabilidad muy grande del soberbio, y es donde vemos que empieza a patinar, ¿no? Es decir, cuando alguien le muestra que eso que él ha creído que es, finalmente no es cierto. Es decir, no es. Y entonces ahora sí, Alexander, ¿por qué no pasamos a cómo se va manifestando, ¿no? Porque ya lo estamos diciendo, cómo se manifiesta desde los gobernantes, desde el ser papá, el ser empresario, el ser maestro, el ser terapeuta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la soberbia en estos personajes, ¿no? Que aparentemente son el top de nuestra sociedad, pero que pueden caer, ¿no? en la soberbia. ¿Dónde los identificamos, Alexander? En un deseo de protagonismo es una forma de identificarlo. Cuando la persona se está constantemente refiriendo a sí mismo, ¿sí? Hablando de sí mismo, hablando de sus logros, de su poder, de su salario, de sus virtudes como compañía, pero jamás le hace preguntas al otro de cómo está. Esa es una forma de identificarlo. Otra forma de identificarlo es que siempre quiere robarse la atención, que los demás los admiren, los alaben. Y hay algo muy particular, le gusta recibir pero no dar. Esto es muy, muy importante, le gusta recibir pero no dar. Se creen mejores que otros, critican continuamente las debilidades de los demás. Yo siento que esas características nos pueden llevar a preguntarnos si nosotros somos así. Si nosotros somos así, estamos dentro de este pecado capital. Gracias, Alexander. Marco, ¿cómo identificamos a un soberbio y cómo se manifiesta en estos liderazgos, ¿no? Que pudieran parecer y que no son? Sí, me quedo, digo, todos los que mencionó Alexander, ¿no? Sin embargo, este último me parece fundamental. Un deseo desmesurado de recibir. Sí, recibir halagos, recibir regalos, recibir aprecio, recibir un deseo desmesurado. Pienso que el hombre o la mujer que está en soberbia es una sobrecompensación a lo que considera que le hace falta. Es una forma de reclamar, ¿sí? Una necesidad no satisfecha de pertenencia, reconocimiento, aceptación. Sí, es esta parte en la que se puede volver tirana con tal de obtener por la fuerza del poder o por la fuerza de la economía o por la fuerza de la autoridad, sí, lo que desea. Aquí el asunto, revisaba por ejemplo a Nietzsche,
¿sí? Un filósofo, ¿no? Reconocido en el mundo de la filosofía, de las letras. Decía, hay dos tipos de morales, ¿sí? Dice, está la moral de los amos y está la moral de los esclavos. Y la moral de los amos, que en las cúpulas empresariales, en las cúpulas eclesiásticas, ¿sí? En las cúpulas gubernamentales, militares, dice, de lo que se habla es de enaltecer el orgullo, la fortaleza, la salud y la riqueza, ¿sí? Y decía Nietzsche, en la moral de los esclavos, que hay toda una pedagogía para la pobreza, ¿sí? Es lo que se enarbolaba y en lo que se educa es en la humildad, en la compasión, en la castidad y en el desprendimiento, decía Nietzsche. Y este es el meollo del asunto, ¿no? Cómo domingo a domingo, ¿sí? O todos los días se nos educa. ¿Para qué? ¿Para lo uno o para lo otro? Pero entonces si nos vamos a Aristóteles, decía, bueno, es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni la soberbia como este enaltecimiento de uno mismo sobre los demás, ni el menosprecio por uno mismo, ¿no? Sino justo en medio. Vamos a darle chance a la soberbia de que descanse tantito y vamos a ver, porque estamos viendo lo que es la sombra, ¿no? La sombra del pecado. Pero ¿cuál sería la virtud? Lo que contrarresta a la soberbia. ¿Cuál sería desde tu punto de vista, Alexander? A mí se me ocurre que pueda ser la humildad, pero no sé, a lo mejor yo soy muy católico, ¿no? Y no va por ahí, pero ¿cómo verían? Sí, hay tres grandes aprendizajes en el soberbio. Cuando la persona se identifica como soberbia o soberbio, lo primero que tiene que trabajar es la humildad. Y la humildad se trabaja sí o sí con los padres. Sí o sí. Cuando realmente la persona siente con admiración, con gratitud, de dónde viene su linaje, ahí es de donde viene su fuerza. Fuerza que no la siente adentro, sino la pone afuera a través del dinero, el éxito y la parte intelectual. Por eso cuando una persona pierde esos tres elementos que son afuera, muchas veces llegan al suicidio, porque se cae completamente su valía. Entonces, desde la humildad es volver a reconocer que su papá y su mamá es el único y verdadero, y que la vida que siente, que experimenta, que goza, es gracias a la unión de sus padres, pero que cada linaje, tanto masculino como femenino, de ahí viene su fuerza. Por eso siento que sí, la humildad es uno de los elementos a trabajar. La otra es la compasión, a ser más compasivos, porque al ser más compasivos poder comprender la necesidad del otro. Hay muchos empleados, hablando ya de empleados o empresarios, que son soberbios, que no están pensando en cómo enaltecer la misión o la visión de una empresa, sino al contrario, siempre están referidos a sí mismos. ¿Qué es lo que yo voy a ganar? ¿Cómo es que yo me voy a beneficiar? ¿Cómo le puedo sacar un mayor provecho? Y esa es una actitud soberbia. Igualmente puede ser el empresario que solamente está pensando en cómo llenar sus arcas, cómo poder sacar al máximo el potencial humano para hacer más dinero. Y ahí es donde viene la parte de compasión, para poder comprender las necesidades del otro, porque no hay como esa pregunta de qué fue lo que te pasó, ¿sí? Sí, ¿por qué no vino? ¿Por qué faltó? De una vez no hay esa compasión. Entonces yo creo que la humildad y la compasión son los dos elementos claves en trabajar en las personas que no hemos visto con soberbia. Muchas gracias, Alexander. Marco, ¿cómo ves esto? A mí me va gustando. Sí, coincido totalmente con la humildad y Alexander agregas un concepto que también
considero muy válido para esto, ¿no? La humildad vista desde humus, ¿sí? Desde poner los pies en la tierra, que eso es lo que significa humus. Por eso lo del ladrillo, ¿no? De que hay que poner los pies en la tierra, no en un ladrillo, en la tierra. Exacto. Y pienso en la forma de caminar de nuestros indígenas. Pienso en la forma de caminar de los asiáticos, ¿sí? Si nosotros vemos cómo caminan, flexionan las rodillas. Nosotros los occidentales ponemos las rodillas rígidas para parecer o sentirnos más altos. Pero en el corrimiento energético, ¿sí? De manera natural, como la columna vertebral que no es derecha, en el corrimiento energético de la información de la tierra sobre la planta de los pies, hay demasiada información. Y entonces vemos que nuestras culturas, de nuestras raíces, en este caso nuestros indígenas o los indígenas, van caminando con las piernas flexionadas. Y hay una sabiduría increíble en ellos, ¿sí? Nada más que, pues, obviamente nos sentimos occidentalizados y intelectuales, etcétera, etcétera, pero perdemos la humildad. Perdemos el humus, perdemos el contacto con la tierra. Y por la parte de la compasión, es un vocablo que se compone de amor, sabiduría y acompañamiento. Tener compasión es: te acompaño con amor y sabiduría. Te acompaño, ¿sí? Tengo compasión por ti. No soy superior a ti, pero te puedo acompañar, te puedo escuchar, podemos caminar, ¿sí? Me puedes compartir. Entonces la compasión es amor más sabiduría, y desde ahí, obviamente, la persona soberbia difícilmente puede acompañar desde ese amor, desde esa sabiduría y desde ese humus. Gracias, Marco. Gracias, Alexander. Y justamente en este sentido iba mi comentario de la gratitud, ¿no? Porque creo yo que cuando como hijos estamos en la soberbia juzgando a papá y a mamá, ¿sí? Lo estamos haciendo desde nuestra necesidad, desde nuestro dolor, desde nuestra tristeza, nuestro abandono, nuestro rechazo, nuestra injusticia, etcétera. Incluso las cuestiones materiales, ¿no? La pobreza que existió en nuestra familia, el desempleo de mi padre, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se va generando esto de sentirme yo mejor que tu papá o que tu mamá, y yo no voy a ser igual a ti papá, a ti mamá. Entonces, ¿cuál es el antídoto para esta soberbia? Es efectivamente, primero, la compasión, es decir, reconocer. Y entonces sí, entrar a esto que hemos platicado mucho aquí en estos programas, entrarle a conocer cómo fue la vida de papá, cómo fue la vida de mamá, qué vivió él, qué vivió ella, porque generalmente los miramos como si ellos hubieran sido adultos toda la vida, y no entra esta parte de la compasión, de la comprensión, de ponerme en el lugar del otro. Y entonces cuando reconocemos que tampoco la pasaron bien ellos, podemos entonces sí decir, ay canijo, pues ellos no me dieron lo que me podían dar. Y entonces es mirar la realidad, comprender la realidad desde esta mirada compasiva. Y después efectivamente viene la gratitud y decir, bueno, papá y mamá me dieron lo que me pudieron dar, pero lo más importante es que me dieron la vida. Y yo estoy aquí en este plano terrenal, este ser espiritual viviendo una experiencia humana, ¿no? Como dices, Marco, gracias a mis padres biológicos, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, desde decir, honro lo difícil de tu destino, ahí está la compasión, ¿sí? Honro lo difícil de tu destino, pero la vida me viene de ti.
la vida me llegó de ti, la vida me llegó de ustedes, papá, mamá. Y entonces sí poder decir gracias. Y ahí está la gratitud, ¿eh? Y a partir de la gratitud, y a partir de reconocer la realidad difícil que vivieron ellos, y agradeciendo la vida que nos llegó de ellos, entonces sí poder pedirles que nos den la bendición y que nos miren con buenos ojos, ¿sí? Para que nosotros lo podamos hacer de manera diferente, que podamos ir a la vida a la plenitud, ¿no? Entonces, es una buena manera de ir hilando esto. Sí, Marco, adelante. Sí, aquí el tema es que, bueno, todos tenemos sombras y luces. Una parte de sombra que hay que seguir trabajando y desarrollando y descubriendo y limpiando y sanando, etcétera, etcétera. Y una parte de luz, que es la parte que mostramos y queremos mostrar y que solamente queremos que la gente vea de nosotros, ¿sí? El tema de nuestros padres es que nuestros padres también tienen sombras y luces, ¿sí? Y lo que nos duele son sus sombras, sus partes no trabajadas, sus partes dolientes, ¿sí? Y desde esta parte donde ellos reaccionaban para irse y abandonar el hogar, o para castigar, ¿sí? De esa manera como lo hacían, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el tema está en tomar a papá y a mamá, es tomar lo mejor de ellos. Su parte de sombra, su parte de dolor, su parte no sanada, dejárselos a ellos, a su buen destino, a su buen camino, a su buen desarrollo personal, espiritual, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí estamos obligados a tomar a papá y a mamá, pero no estamos obligados a tomar estos temas que ellos no han resuelto en ellos mismos. Tomo lo mejor de ti, papá, tomo lo mejor de ti, mamá. Y lo que no has podido solucionar en ti, te lo dejo a ti. Y hacerlo con todo respeto, no desde el juicio, no desde la crítica, ¿sí? Sino hacerlo respetuosamente. Es un niño herido, es una niña herida que tiene 50, 60, 70, 80 años de edad, pero es un niño herido, es una niña herida. Y todos tenemos, y cada quien se tiene que ser responsable de esos temas, ¿no?